Buenos días con todos los presentes. En el primer bloque, titulado Hacia una educación básica de calidad, tendremos la presentación, por un lado, del señor Omar Arias, titulada Habilidades que se debe tener en cuenta para la fuerza laboral del siglo XXI en el Perú. Y en segundo lugar, la presentación de los señores Gabriel Ortiz de Ceballos y Paul Neira, quienes nos van a presentar los resultados de un conjunto de entrevistas que se han hecho a expertos educativos sobre las acciones que hay que tomar en el corto plazo para poder mejorar nuestra educación. El bloque está dividido en dos partes. Cada uno de los expositores tiene 30 minutos para presentarnos su exposición, y luego de cada una de ellas el público tiene 15 minutos para plantear sus preguntas. Estas preguntas las pueden escribir en unas hojitas que tienen en el file que han recibido. Las señoritas que nos acompañan esta mañana van a estar atentas a recoger sus preguntas, de manera que luego podamos alcanzárselas a los expositores. Entonces, en primer lugar, quiero presentar al señor Omar Arias para que pueda comenzar su exposición. Bienvenido, Omar, y muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Adelante. Quiero presentarte un ratito. Omar Arias es el jefe sectorial de Desarrollo Humano del Banco Mundial para Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela desde enero del 2008. Anteriormente ejerció por 5 años como economista senior en el Grupo de Pobreza de América Latina y el Caribe del Banco Mundial desde el año 2003, y durante los años 99 al 2003 trabajó como economista investigador en el Departamento de Desarrollo Sostenible del Banco Interamericano de Desarrollo en Washington. Entre sus publicaciones recientes sobre la agenda social de la región figuran Políticas para la acumulación de capital humano en América Latina y el Caribe, del año 2009, y Reducción de la pobreza y la desigualdad en América Latina y el Caribe, promesas y retos para las políticas públicas, publicado en el año 2007, conjuntamente con el señor Saavedra. Y también Visiones sobre el desarrollo en América Latina, editados por CEPAL para las cumbres iberoamericanas de jefe de Estado de 2006 y 2007. Entonces, dejo con ustedes a Omar Arias. Bueno, muy buenos días. Primeramente, quiero agradecer a Pablo y a Jorge y al comité organizador del CADE por la invitación para poder compartir con ustedes un estudio que está todavía, de hecho, en marcha. Esperamos poder publicarlo finalmente del Banco Mundial en junio, pero ya hay algunos resultados que hemos presentado, de hecho, hace algunas semanas. De repente algunos de ustedes estuvieron en el lanzamiento de un libro que el banco ha sacado como un aporte al debate electoral sobre las políticas públicas que Perú podría considerar para enfrentar los retos que tiene en los próximos años. Ese libro tiene un capítulo que justamente trata este tema de las habilidades que se deben tener en cuenta, desarrollar para la fuerza laboral, digamos, del siglo XXI. Sé que suena un poco pomposo, pero de hecho este es un tema que está muy en el centro del debate de países que están abocados a grandes reformas educativas, desde Estados Unidos hasta países de ingreso medio como Brasil, la India, China. Entonces, por si tienen interés, si me olvido, la publicación de hecho está disponible en la página web de la oficina del banco en Lima, así que pueden bajar el capítulo. Algunas de las cosas que voy a plantear, la verdad es que creo que varias no van a ser gran novedad. Me parece que de repente algunos datos espero que sí sean interesantes, porque van a reflejar estudios que se han hecho recientemente que básicamente confirman algunas hipótesis un poco obvias quizás que uno tiene.
Y de repente creo que mi principal objetivo de compartir con ustedes esto hoy es tratar de abrir un poco el panorama sobre el tema de la calificación de la fuerza laboral. Es decir, obviamente el tema educativo es fundamental, pero la pregunta es educación para desarrollar ¿qué? ¿No? ¿Qué aprendizajes, qué habilidades? Entonces, la presentación va a tener esta estructura. Primero, la pregunta de qué habilidades y por qué importan, y en particular, por qué importan para la economía, por qué importan para la empleabilidad y por qué importan para el tema de equidad, de la movilidad social. Luego, un poco pasar de revista a los avances que ha tenido el Perú y dónde está el Perú. Y acá, de nuevo, la mayoría de las cosas van a ser conocidas, algunas de repente son un poco más novedosas en cuanto a que vamos a hacer comparaciones con la experiencia internacional. Y finalmente, y espero tener tiempo, voy a hablar un poquito sobre el tema de la agenda de políticas. No voy a abundar mucho sobre esto porque sobre esto van a estar, se va a estar conversando todo el día de hoy. Espero tener tiempo. Una de las cosas, de hecho, de las que voy a hablar es sobre disciplina y la importancia de la disciplina, así que la tengo que ejercer en la presentación. Bueno, entonces la primera pregunta es ¿qué habilidades? En los últimos años en países de la OECD se está teniendo este gran debate, ¿no?, sobre qué es lo que uno debe esperar se produzca en el sistema educativo. Y es un debate que todavía no está cerrado, pero hay ahora bastante consenso sobre al menos un conjunto de 3 tipos de habilidades que están acá en la pantalla. Las llamadas habilidades cognitivas, que son básicamente las que conocemos, ¿no?, las que miden generalmente las pruebas estandarizadas, tanto nacionales como internacionales, como PISA, la ESE en Perú, etcétera. Y tienen que ver con desarrollo de capacidad de comunicación, verbal, lectura, numéricas y analítica, solución de problemas nuevos. Son habilidades llamadas de alto nivel, es decir, no estamos hablando de conocimientos específicos, sino de habilidades que es posible aplicarlas a situaciones nuevas. Un segundo bloque tiene que ver con lo que ahora se denominan las llamadas habilidades socioemocionales, que de nuevo es una forma un poco fancy quizá de llamar algo que se conoce mucho, ¿no?, que es todo el tema de el comportamiento de la persona. Y en particular los psicólogos nos han enseñado que hay algunas de estas habilidades que son fundamentales, no solo para el desempeño en el mercado laboral, sino incluso para el desempeño en la vida. De hecho, por eso se le llama a veces habilidades para la vida. Y acá, en particular, yo voy a hacer mucho énfasis en el tema de la autorregulación socioemocional, que fundamentalmente tiene que ver, también se llama función ejecutiva por los psicólogos, tiene que ver con, la analogía es como que fuera nuestra torre de control. Es la que nos dice a qué le prestamos atención, cómo controlar nuestras emociones, nuestros impulsos, cómo reaccionar a influencias externas, etcétera, etcétera. Es fundamental. De hecho, hay varios estudios que demuestran que esta habilidad es igual o más de importante que la tradicional inteligencia o habilidad cognitiva de una persona para predecir tanto el éxito socioeconómico como comportamientos deseados en salud, divorcio, violencia, una serie de cosas. La determinación, que al final de cuentas es básicamente tenacidad o es la perseverancia en el logro de metas, que en cierta manera es ejercer autorregulación constantemente. Esto también es una característica que hay bastante evidencia que discrimina el alto desempeño. Esto es lo que discrimina a la persona que gana la medalla de oro en las Olimpiadas versus el que tiene igual talento pero no lo logra. Lo mismo en el ámbito socioeconómico. Y luego están las habilidades que tienen que ver cómo uno se relaciona con uno mismo y con otras personas. Tiene que ver con la autoestima y con la capacidad de trabajar en equipo. Todas estas son habilidades para las cuales, de nuevo, hay evidencia en países de la OECD que son importantes para el desempeño en el mercado laboral. Finalmente, las más tradicionales, yo diría, son las habilidades técnicas, las competencias laborales, las que se desarrollan para el ejercicio de un trabajo específico. Entonces, primero, en términos de la evidencia de por qué estas habilidades importan, ya lo ha mencionado Pablo en su intervención,
Tenemos evidencia reciente de que el crecimiento económico a largo plazo es influenciado de manera importante por las habilidades cognitivas de la población. Este gráfico lo que muestra acá es una relación entre la tasa de crecimiento per cápita y el puntaje de los países que participan en las pruebas PISA para los países y los años para los cuales existe información. Y lo que uno ve es que hay una relación directa, proporcional, y de hecho creo que el dato al que se refería Pablo lo hemos un poco extrapolado de este estudio. Acá está Perú. Si Perú lograra moverse en la escala de PISA y llegar más o menos acá, que es donde están los otros países de América Latina, México, Uruguay, Brasil, Chile, que participan en estas pruebas, podría aumentar en 1.2% su tasa de crecimiento de largo plazo. De nuevo, esto es la tasa de crecimiento de largo plazo, no es la tasa, digamos, cíclica, temporal, es la tasa, el potencial de crecimiento. Y si llegara a alcanzar los países de la OECD, estaríamos hablando de duplicar la tasa de crecimiento. Entonces, pertenecer a este club o a este club tiene mucho que ver con este tema del desarrollo de las habilidades cognitivas. Ahora, luego, el banco hizo una encuesta hace ya unos 2-3 años acá en Perú, donde se le preguntaba a los empleadores, y esto es una encuesta que se hizo a empresas pequeñas, micro y pequeñas, y la mayoría informales. Como ustedes saben, eso explica más del 50% del empleo en el Perú. Estamos hablando de un segmento importante. ¿Sobre qué cualidades toman en cuenta cuando van a contratar a un trabajador? Y esto es lo que sale. Hay más evidencia, solamente les voy a dar una idea. Por supuesto, el tema de la falta de calificaciones, que uno puede interpretar como el tema de las habilidades, ya sea cognitivas, técnicas, las competencias, aparece como muy importante, pero luego aparecen una serie de cosas que tienen que ver más con estas habilidades socioemocionales. De hecho, otros básicamente refleja todo este tema de responsabilidad, confiabilidad, puntualidad, llegar a tiempo, que sea perseverante, etcétera, etcétera, etcétera. Alrededor del 40% de las respuestas tienen que ver con darle peso a estas habilidades. Entonces estamos hablando de que se le asigna una importancia muy parecida a las habilidades cognitivas o técnicas. Entonces la pregunta que nos hicimos es ¿en qué medida estas habilidades difieren en la fuerza laboral entre grupos socioeconómicos? Y luego, si es que los empleadores están diciendo, muchos de ustedes, que las toman en cuenta al contratar, si es que el mercado laboral las premia. Es decir, la gente que tiene más de estas habilidades gana más, independientemente de su nivel educativo, sí o no. Para esto hicimos una encuesta, que de hecho es la primera encuesta que se hace en América Latina y probablemente en un país en desarrollo, que mide este conjunto de habilidades, tanto las cognitivas como las socioemocionales, en la población adulta. Es decir, obviamente existe el PISA, existen encuestas también y pruebas que miden el nivel de lenguaje de la población adulta, pero hasta ahora en un país en desarrollo no hay una encuesta que mida estas habilidades y al mismo tiempo mida los ingresos y el desempeño en el mercado laboral. De hecho, ahora la encuesta que hemos hecho en Perú se está replicando en 14 países del mundo. Y tenemos un montón de resultados, solamente les voy a presentar algunos ejemplos. Este gráfico muestra una comparación entre las habilidades cognitivas que medimos en la encuesta, que tienen que ver con el tema de habilidades numéricas, solución de problemas, fluidez verbal, lenguaje receptivo, que se mide con una prueba que se llama Peabody. Sobre esto yo puedo explicar un poco más en la sesión de preguntas. Y la memoria de corto plazo, que se ha demostrado es fundamental para el tema de la capacidad cognitiva. La comparación es entre trabajadores entre 14 y 50 años, cuya madre tiene educación superior, vive en la costa y asistió a escuela privada, versus el grupo opuesto. La madre tiene secundaria completa o menos, vive en la Sierra o la Selva y asistió a escuela pública. Y lo que vemos es que la diferencia en las habilidades cognitivas de esos trabajadores es bien grande. Esto está medido en desviaciones estándar. Solo para que tengan una idea, la diferencia entre el puntaje PISA de Perú y el puntaje de Brasil, de Chile, etcétera, es una desviación estándar. Y la diferencia con respecto a la OECD es 2 desviaciones estándar en PISA. La diferencia entre los trabajadores que tienen un empleo asalariado formal en Perú versus los que tienen un empleo informal es
0.6 desviaciones estándar. Entonces, estas diferencias que estamos viendo acá, que la mayoría son cercanas a 1, son bastante importantes. Entonces, esto explica en parte por qué se dan las inequidades y se generan desigualdades en el ingreso. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿esto importa, ¿no?, en el mercado laboral? Y acá hemos hecho un análisis tradicional de predecir los factores, de identificar los factores que predicen el ingreso en el mercado de trabajo peruano. Les voy a mostrar una ilustración de uno de los resultados más llamativos, importantes. Medimos, como de nuevo, la habilidad cognitiva y una de las habilidades estas emocionales, que es la determinación o la perseverancia. Y lo que hacemos es, a ver si esto, sí, comparar, hacer un ejercicio de simulación en base a los resultados econométricos. ¿Qué pasa con el ingreso laboral de una persona a lo largo de su vida? Si tomamos a un trabajador con el mismo nivel educativo, secundaria completa, que tiene habilidades promedios, tanto cognitivas como socioemocionales, su entorno familiar es igual, es decir, los padres tienen el mismo nivel educativo, tienen la misma etnia, género, etc. ¿Qué pasa si le aumentamos su habilidad cognitiva y su perseverancia, si tuviéramos manera de hacerlo? Y lo que ocurre es que el efecto es prácticamente el mismo. La conclusión, en el mercado laboral peruano, la perseverancia paga tanto como la capacidad cognitiva a la hora de tener un buen desempeño en el mercado laboral. De nuevo, esto no es un resultado que es solo de Perú, esto se ha encontrado en otros países del mundo. Entonces, un poco con esta evidencia termino la primera parte de qué habilidades y por qué importan. Ahora pasaría a hablar un poquito sobre dónde está el Perú en el desarrollo de estas habilidades. Y para esto a nosotros nos ha resultado útil un poco pensar el tema del desarrollo de las habilidades como cuando uno sube una escalera. Y la razón para esto es la siguiente. Cada peldaño inicial sienta las bases para subir el siguiente peldaño. Cuando uno sube una escalera no se quiere saltar ninguno, ¿no? Generalmente se le va a hacer difícil llegar hasta el final si se salta etapas. De la misma manera, la meta es llegar acá. Entonces, si uno se queda por acá, no ha logrado nada. Entonces, la idea esta de que el desarrollo de habilidades a lo largo del ciclo de vida es un proceso acumulativo es muy útil desde el punto de vista de pensar qué políticas son necesarias. Y entonces, cuando nos focalizamos en el primer peldaño, estamos hablando de los llamados, ahora se conoce como los llamados primeros 1000 días de vida de una persona, o la ventana de oportunidad nutricional. Fundamental. ¿Dónde está el Perú? Bueno, sabemos, ¿no? Esto no es sorprendente para ustedes. Sabemos que ha habido avance en la reducción de la desnutrición crónica de niños de 0 a 5 años, pero todavía hoy alrededor de 500.000 de niños está en desnutrición crónica. Alrededor de casi 1 de cada 4, un poco menos, ¿no?, con los avances que ha habido en los últimos años. Y algo importante es que sabemos que esto se concentra en ciertas zonas, en el área rural, en la selva, en la sierra, y además cómo se visualiza la desnutrición en los países andinos como el Perú, esto es cierto en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, es muy distinto a la imagen tradicional de la desnutrición. No es un problema de hambre, es decir, es un problema, bueno, es un problema de talla que generalmente tiene que ver más con un tema de calidad nutricional. Y esto es importante porque esto tiene implicaciones interesantes desde el punto de vista de qué políticas. No es un tema de llevar alimentos, es un tema de que se consuman los alimentos adecuados en el momento adecuado y de que además si hay un problema de crecimiento se detecte a tiempo. Si nos movemos a la siguiente etapa, pasamos a lo que se conoce de nuevo como la etapa de la edad preescolar. Y acá hay dos habilidades fundamentales que se explotan y se desarrollan. Una es esta que comentaba antes, que es la autorregulación, y con ella de la mano el lenguaje. De hecho, estas dos características, según los psicólogos del desarrollo, definen si un niño está listo para la escuela o no. Entonces, cuando pensamos en qué debe hacerse en esta etapa, debemos pensar en qué políticas son necesarias para desarrollar en particular estas dos habilidades. ¿Dónde está el Perú? Bueno, sabemos de nuevo que ha habido avances en la cobertura de la educación inicial, de centro de cuidado infantil, pero todavía hoy día casi la mitad, un poco menos, de los niños entre 3 y 5 años no tienen acceso a estos servicios.
Sabemos además que hay una gran variación en calidad, desde, digamos, los Pronoí hasta los privados, y en medio están los guaguaguasi, etc. Esto es un tema que sabemos que está en debate en la agenda de los candidatos y nos parece muy importante. Y un dato interesante, cuando uno se para a los 5 años y pregunta ¿dónde está el Perú en términos del desarrollo del lenguaje o vocabulario? Hay un estudio que hace la Universidad de Oxford, que en el caso del Perú lo lidera GRADE, que es el proyecto de Niños del Milenio. Este estudio le está dando seguimiento a niños desde que nacen hasta 10, 15 años, están todavía a los 5 o 6 años, pero han medido el vocabulario en los países participantes, que son Perú, Etiopía, India y Vietnam. Y un cálculo reciente sugiere que la brecha en la diferencia de vocabulario entre los niños peruanos de familias de mayor nivel socioeconómico y de familias de menor nivel es de 1.5 a 3 veces mayor en Perú que en esos países. Estamos hablando de que hay, es decir, comparando con, de nuevo, India, Vietnam, hay un gran problema ya a los 5 años. Entonces, ya sabemos que estos niños empiezan con una gran desventaja y todavía no han pasado por el sistema escolar. De hecho, de nuevo, de los avances lo que estamos aprendiendo de los avances recientes en la neurociencia, la psicología del desarrollo, nos sugiere que estos factores ambientales, desnutrición crónica, descuido, incluso abuso, maltrato, en estas edades fundamentales, cambian la biología del cerebro. Lo que les estoy mostrando acá son imágenes de estudios recientes que nos ha pasado un instituto de la Universidad de Harvard, que muestra qué pasa con las neuronas. O sea, sabemos que la capacidad de una persona cerebral tiene mucho que ver con las conexiones que se dan entre las neuronas, es decir, el desarrollo de las redes neuronales. Esto compara una neurona en un ambiente favorable, normal, contra una que se desarrolla en un ambiente desfavorable. Y lo que ocurre es que hay estos, de hecho, esto es una ilustración, estos son fotos reales. Hay muchas menos conexiones cuando una persona experimenta un entorno desfavorable. Y de hecho, lo que sabemos es que especialmente esto ocurre en la parte del cerebro que justamente controla esta función ejecutiva, es decir, la que controla tanto el tema del desarrollo del lenguaje como el tema de la autorregulación. Otra imagen, ya viéndola con estos scans que ahora son muy populares del cerebro, si uno ve en términos de impulsos eléctricos la capacidad cerebral, acá mostramos la misma situación, pero 2 imágenes en colores. Mientras más color, mejor, más capacidad. Es como obtener la comparación aquí. Esto es un foco de 100 vatios y esto sería un foco de 40 vatios. Entonces, el efecto que tiene experimentar estos ambientes desfavorables a estas edades es fundamental y es muy importante. Pasamos a la tercera etapa, fundamentalmente la etapa de la educación básica. Primaria, secundaria. Acá se siguen desarrollando habilidades de lenguaje, numéricas, solución de problemas y otras habilidades socioemocionales que tienen que ver con la relación entre los niños, su formación, su identidad, autoestima, etc. ¿Dónde está el Perú? Bueno, de nuevo, esto lo voy a hacer rápido. Sabemos que hay un gran problema en las pruebas de segundo grado. De hecho, los resultados recientes en alguna parte de ellos no son tan positivos. Sabemos que el problema está en el área rural, en ciertas zonas geográficas. Y hay una pregunta, de esto no sabemos mucho. ¿Qué pasa con las habilidades socioemocionales en la escuela? Nosotros hicimos una visita a escuelas rurales en Ayacucho hace unos meses y a mí me llamó la atención, tomamos esta foto. Esto es, creo que se llama San Martín acá. Está en el pupitre, el escritorio del maestro, y preguntamos, esto, y dice, no, esto lo usamos para disciplinar a los niños. Y nos dice, los padres nos piden que por favor los disciplinemos. Algunos nos dicen, no sé si aprende, pero por lo menos ayuden, por favor, disciplínenlo. Bueno, digamos, esta es exactamente la forma de fomentar la autorregulación. De hecho, hay un estudio de grado cualitativo en varias escuelas que sugiere que esto es un fenómeno
bastante común en el área rural. No sorprende entonces desnutrición, problemas escolar, baja calidad educativa. No sorprende que a Perú le vaya mal en PISA. Ha habido avances, pero este es un gráfico que muestra el ingreso per cápita de los países en el último PISA versus el puntaje en matemática. Y dibuja que uno debe esperar sea el puntaje esperado de cada país dado su nivel de desarrollo. Vemos que Perú está bien por debajo de donde uno esperaría. Básicamente, a pesar de que haya sido el país que más avanzó, también hubo mucho crecimiento. Entonces, hay una desproporción entre los avances en las áreas. Y mucho de esto tiene que ver con el hecho de que ya, de nuevo, vienen grandes desventajas desde edades tempranas. Aparte de que esto se amplifica en la escuela. Bueno, entonces llegamos al final, al último peldaño de la escalera, donde básicamente hay dos caminos. El chico sale de la educación básica, listo con un conjunto de habilidades genéricas para entrar al mercado de trabajo y ser entrenable para un puesto específico y adquirir competencias en el puesto, o para seguir la educación superior, ya sea técnico o profesional. ¿Y dónde está el Perú? Y de nuevo, esto es conocido por ustedes, el tema de las deficiencias en habilidades genéricas que ya se han desarrollado a lo largo del ciclo de vida, se amplifican por una serie de problemas en la educación superior. Les doy un dato del estudio este que hemos hecho con la nueva encuesta. Hicimos un estudio con Gustavo Yamada y Juan Francisco Crato de la Universidad del Pacífico, que por cierto, tengo que decir, el estudio que hemos hecho ha sido en estrecha colaboración con varios investigadores peruanos, Gustavo, Juan Francisco, Santiago Cueto ha liderado la parte de habilidades cognitivas y dos psicólogas, María Isabel de la Rosa y Mary Clos, la parte de habilidades socioemocionales. Y hemos colaborado con otros investigadores en el análisis de los datos. Entonces, eso ha sido un ejercicio que se ha hecho con investigadores peruanos. Uno de los análisis que hemos hecho muestra que estas habilidades genéricas, la habilidad cognitiva y la determinación, son de hecho ambas más importantes que el nivel económico familiar para predecir quién accede a la educación superior en el Perú. De hecho, una simulación que hacemos con los resultados sugiere que si uno moviera a un trabajador al tercio superior de habilidad cognitiva o al tercio superior en la escala de perseverancia, aumentaría su probabilidad de asistir a la educación superior en 30 puntos porcentuales. Un efecto mucho más alto que el que obtendría si le da un crédito educativo. En la encuesta que hicimos, le preguntamos a los trabajadores